Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver unos conceptos básicos que todo programador cuando está empezando debe conocer. Van a ser unos conceptos muy breves, pero tendrán la idea fundamental de cada uno de ellos. Entonces, el primer concepto que vamos a ver va a ser el de lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen una estructura. Esto con el fin de codificar algoritmos de programación. Deben estar perfectamente ordenadas para evitar errores en el completo desarrollo de un programa. Entonces, aquí vemos un concepto básico y fundamental de lo que es un lenguaje de programación. Entonces, para que tengamos una idea de qué es un lenguaje de programación. Entornos de desarrollo o IDE. Los entornos de desarrollo integrados sirven para facilitarle al desarrollador o programador la creación de un programa. Por lo general, un entorno de desarrollo está conformado por un editor de código fuente, unas reglas de sintaxis para cada lenguaje soportado, además de un depurador, que no es más que un programa interno del entorno de desarrollo que se encarga de probar y eliminar errores de una aplicación en ejecución. Pero dicha ejecución se realiza línea por línea y al paso o al tiempo que el programador lo decida. Se debe resaltar que este proceso depende del tipo de depurador que utilice el entorno de desarrollo. Por último, aunque un entorno de desarrollo lo conforman un cierto número de herramientas, una de las más fundamentales también es el compilador, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es el compilador, vamos a dejar claro cuál es el entorno de desarrollo que vamos a utilizar nosotros. En este caso, no sé si Visual Studio Code sea en realidad un entorno de desarrollo. Lo que sí sé es que es un editor de código muy optimizado para el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso es el de C++. Entonces, para que tengamos muy claro esa parte. ¿Qué es un compilador? Un compilador o traductor es un programa que se encarga de traducir un escrito de un lenguaje de programación al lenguaje máquina. Además, el compilador cuenta con dos procesos fundamentales en la compilación de un programa, los cuales son el análisis y la síntesis. En el análisis se puede encontrar otros dos subtipos de análisis, los cuales son el léxico y el sintáctico. El primero comprueba la corrección del programa, el cual consiste en descomponer el programa fuente en elementos léxicos, que son conjuntos de palabras de un lenguaje. Por otro lado, el segundo, a diferencia del léxico, agrupa estos elementos en frases gramaticales para posteriormente comprobar la validez semántica, análisis sintáctico. La síntesis. La síntesis se encarga de generar la salida de un código lo más eficientemente posible, y esto se hace realizando un código intermedio o código objeto, el cual se llama archivo de bytecodes. Este archivo de bytecodes es un lenguaje intermedio abstracto, el cual contiene en su información mitad código fuente y mitad código máquina. Entonces, este sería el proceso de la síntesis en la compilación de un programa. Aquí vemos una pequeña imagen de lo que realiza el compilador. Aquí vemos que el código fuente se traduce a código máquina y a la vez genera un archivo intermedio llamado archivo de bytecodes. Recordemos que en el video pasado, cuando estábamos instalando y configurando el Visual Studio Code, inicialmente descargamos un archivo llamado min-gw-w64.
Este archivo MinGW64, una de sus funciones es la de compilar un programa. Entonces ya sabemos de dónde viene la utilidad de este archivo y por qué lo descargamos. Entonces nos permite traducir el código fuente que realizamos por medio del lenguaje de programación C++ y lo traduce a código máquina, a un lenguaje que pueda entender nuestro ordenador. Entonces ya sabemos de dónde viene ese archivo MinGW-W64. Algoritmo de programación. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones de forma ordenada que nos permite llegar a la solución de nuestro problema antes de llevarlo a un lenguaje de programación. Además, es la forma de expresar un análisis y diseño al problema que queremos solucionar. Entonces vemos la importancia que tiene un algoritmo a la hora de solucionar un problema. Nos permite analizar y diseñar el problema antes de llevarlo a un lenguaje de programación. Entonces, si realizamos esto correctamente, solo tendríamos que transcribir lo que hicimos en el análisis y en el diseño. Entonces, es una muy buena práctica de programación analizar y diseñar el problema antes de llevarlo al lenguaje de programación. Entonces, para que tengamos muy en cuenta eso. Veamos ahora las características de un algoritmo. Un algoritmo debe ser preciso, es decir, debe definirse de manera estricta, sin dar lugar a confusiones o ambigüedades. Debe ser definido. Si se sigue el mismo algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado. Debe ser finito. Debe terminar en algún punto del programa. El algoritmo puede tener o no entradas. Ya eso es opcional y depende del tipo del problema que queremos solucionar. Por último, debe tener una salida. Si vamos a solucionar un problema, nuestro programa o nuestra aplicación debe mostrar el resultado de la misma, es decir, debe tener una salida. Además, podemos sintetizar la representación de un algoritmo en 3 partes o en 3 fases, las cuales son los datos de entrada, que son los datos fundamentales que necesita el programa para la solución del problema. El proceso es la secuencia de los pasos para resolver el problema. Y la salida es el dato obtenido como resultado de la entrada y del proceso, es lo que les estaba explicando anteriormente. Representación de un algoritmo. Un algoritmo puede ser representado por medio de pseudocódigo, diagramas de flujo, diagramas de Chapin, entre otras técnicas. El pseudocódigo nos permite escribir el algoritmo de una manera cotidiana y en un lenguaje como por ejemplo lo es el español. Por otro lado, los diagramas nos permiten visualizar el algoritmo mediante formas que en conjunto forman un esquema. En este curso no vamos a entrar a profundizar en la representación de un algoritmo. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo a continuación de lo que sería un algoritmo en pseudocódigo. Aquí vemos un pequeño ejemplo o un pequeño algoritmo de la suma de dos números. Entonces, para sumar dos números y mostrar su resultado, tenemos que tener en cuenta las 3 fases, las cuales son la salida, es decir, los números que deben de ser ingresados y guardados en una variable. Luego tenemos el proceso, que es la fórmula, en este caso, de la suma del número 1 más el número 2, y este tenemos que guardarlo en una variable, es decir, el resultado de la expresión número 1 más número 2 debemos guardarlo en alguna parte. En este caso yo le he colocado, por ejemplo, a la variable el nombre de suma. Puede ser cualquier otro nombre, pero en este caso yo le coloqué
ese identificador o ese nombre. Por último, debe tener una salida, es decir, el resultado obtenido entre el número 1 y número 2, que lo guardamos en la variable suma. Entonces mostramos ese valor por medio de un comando dependiendo del lenguaje de programación. En este caso, como es pseudocódigo, por medio del comando escribir mostramos el resultado de esa suma. Y ahí tenemos un ejemplo sencillo de lo que sería un algoritmo en pseudocódigo. Bueno chicos, llegamos al punto final de la videoclase. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca del tema que vimos en la videoclase, no dudes en escribirla al correo que ves en pantalla. O bien, puedes escribirla también en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y en los comentarios de YouTube. Bueno chicos, si les gustó el video por favor suscríbete y regálame un like. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.